Henry? Henry? Where is Henry? Don't worry, we will find Henry. I told you not to go there. It's too dangerous. Dangerous? You know nothing about this place. If you don't give me money, I won't see you again for a long time. Tuna, hola a todos. El destino golpea con crueldad. El hijo de Tuna ha caído en las manos de su exsuegra, una mujer dispuesta a todo por venganza. La angustia consume a cada instante, mientras el miedo se convierte en un enemigo implacable. Alex, el poderoso CEO, ya no piensa en negocios ni en riqueza, solo en su pequeño, perdido y en peligro. Desesperado, recorre cada rincón, cada sombra, buscándolo frenéticamente, con el corazón al borde del colapso. Tuna, destrozada por el dolor, se derrumba entre lágrimas. ¿Está perdiendo para siempre a su hijo? ¿O llegará Alex a tiempo para arrancarlo de las garras de quien desea destruirlos? En este momento, el amor, la fe y la esperanza son su única fuerza frente a la oscuridad. La noche se volvió interminable para Tuna. El silencio de la casa se rompió con un vacío insoportable. Henry había desaparecido. Sus juguetes estaban tirados en el suelo, como si hubieran sido abandonados en medio de un juego interrumpido. El corazón de Tuna latía con violencia, la angustia le nublaba la vista y un grito desgarrador escapó de su garganta. «Henry, mi hijo, ¿dónde estás?», clamaba desesperada, recorriendo cada rincón de la casa sin respuesta. Fue entonces cuando la verdad cayó sobre ella como un rayo. Su exsuegra había cumplido sus amenazas y se había llevado al niño. Una sombra del pasado, cargada de odio y resentimiento, volvía a arrebatarle lo que más amaba. Tuna cayó de rodillas, sintiendo que el mundo entero se desplomaba a su alrededor. Lágrimas calientes rodaban por su rostro mientras se preguntaba si perdería a su hijo para siempre. En ese mismo instante, Alex irrumpió en la casa, con el rostro desencajado y la respiración agitada. Al ver a Tuna desplomada en el suelo, entendió la magnitud del desastre. «¿Dónde está Henry?», preguntó con voz rota, aunque ya intuía la respuesta. Entre sollozos, Tuna apenas pudo pronunciar, «Ella se lo llevó. Mi hijo está en sus manos». La sangre de Alex se heló. La figura del exitoso CEO desapareció, y en su lugar emergió un padre dispuesto a enfrentarlo todo. Con los ojos encendidos de furia y el corazón desgarrado por la angustia, salió de inmediato a buscar a Henry, recorriendo la ciudad frenéticamente, como un hombre que lucha contra el tiempo. Cada segundo era un tormento. Cada calle, cada esquina, se convertía en una pista, en una esperanza frágil de encontrar al niño. La pregunta retumbaba en su mente con fuerza insoportable: ¿llegará a tiempo para salvar a su hijo, o la crueldad de la exsuegra sellará el destino de Henry? La noche se volvió un laberinto de sombras y luces intermitentes mientras Alex conducía a toda velocidad, guiado por la desesperación. Había desplegado a sus hombres de confianza para rastrear cada rincón de la ciudad. El teléfono vibraba con informes apresurados, pero ninguna pista clara. El tiempo corría como un enemigo implacable. Finalmente, uno de los guardias informó haber visto a la exsuegra entrando en una vieja propiedad abandonada a las afueras. Alex no lo dudó, giró el volante con brusquedad y aceleró, con el corazón ardiendo en su pecho. Al llegar, la escena lo golpeó con la fuerza de una pesadilla. Bajo la tenue luz de una bombilla colgante, la mujer sostenía a Henry con violencia,
cubriéndole la boca para evitar sus llantos. En su otra mano brillaba el frío metal de un arma. «Llegaste tarde, Alex», dijo con una sonrisa amarga. «Hoy aprenderás lo que significa perderlo todo». Alex avanzó un paso, con los puños cerrados y la voz firme, aunque por dentro estaba desgarrado. «Suéltalo. Si tu odio es conmigo, entonces acaba conmigo. Pero no toques a mi hijo, él es inocente». La exsuegra rió con crueldad, sus ojos brillaban de locura. ¿Inocente? Él es tu debilidad. Y con tu debilidad destruiré tu vida. En ese momento, Tuna apareció detrás de Alex, con lágrimas en los ojos pero una valentía inesperada en su rostro. Se adelantó sin miedo y gritó, «¡Basta ya! Si quieres venganza, tómala conmigo, pero deja a mi hijo, no te convertirás en asesina frente a tus propios ojos». Las palabras resonaron en la vieja propiedad, quebrando por un instante la dureza de la mujer. El arma titubeó, y ese segundo fue suficiente. Alex se lanzó con un movimiento veloz, derribando el arma de sus manos y sujetándola con fuerza. Henry corrió directamente hacia los brazos de Tuna, que lo estrechó contra su pecho como si no quisiera soltarlo jamás. El sonido del arma al caer al suelo marcó el final del enfrentamiento. La exsuegra, derrotada, se desplomó en llanto, prisionera de su propio odio. Alex respiró hondo, sudoroso y agotado, mientras miraba a su familia reunida. Habían ganado una batalla cruel, pero en sus corazones sabían que las heridas emocionales tardarían en sanar. Aún así, en ese abrazo entre Alex, Tuna y Henry, había una verdad indestructible: nada ni nadie podría separar lo que estaba unido por el amor y el sacrificio. La noticia del secuestro y rescate de Henry se propagó rápidamente. Los medios de comunicación la convirtieron en un escándalo que sacudió a toda la ciudad. La exsuegra de Tuna, una mujer de alta sociedad, había caído en desgracia, expuesta como una criminal movida por el odio y la venganza. En el tribunal, los jueces no tardaron en dictar sentencia. Con pruebas claras del secuestro y el intento de homicidio, la exsuegra fue condenada a varios años de prisión. Su rostro, antes altivo y orgulloso, apareció en las portadas de los periódicos reflejando la caída de alguien que había dejado que el rencor consumiera su vida. Mientras tanto, Tuna seguía luchando con las secuelas emocionales. Cada vez que escuchaba a Henry llorar en sueños, sentía un nudo en la garganta. El miedo a perderlo aún la perseguía como una sombra. Sin embargo, Alex estaba allí, incansable, sosteniéndola en cada momento. «Ya pasó, Tuna», le susurraba con ternura. «Nuestro hijo está a salvo. Y mientras yo respire, nunca volverás a pasar por esto sola». El padre de Alex, al enterarse de todo lo sucedido, cambió su actitud por completo. Fue a visitar a Tuna y Henry, esta vez sin prejuicios ni frialdad. Al ver cómo el niño se aferraba a su madre y cómo Alex la protegía con determinación, entendió que la verdadera nobleza no estaba en el apellido ni en la riqueza, sino en el amor y la lealtad. «Perdóname, Tuna», dijo con voz grave pero sincera. «No supe ver quién eras en realidad. Hoy sé que eres la mujer que merece estar al lado de mi hijo, y la madre que Henry necesita». Las lágrimas rodaron por los ojos de Tuna. Por primera vez, sintió que la carga del rechazo se desvanecía. El dolor del pasado comenzaba a transformarse en esperanza. En el calor de aquel abrazo familiar, Henry rió,
como si su inocencia fuera capaz de borrar las heridas más profundas. Y en ese instante, tanto Tuna como Alex supieron que, a pesar de la oscuridad vivida, habían encontrado una nueva luz. La batalla contra la ex-suegra había terminado, pero lo más importante apenas comenzaba: construir un hogar donde Henry pudiera crecer rodeado de amor, sin miedo y sin sombras. Pasaron los meses, y poco a poco las heridas comenzaron a sanar. La casa de Alex y Tuna volvió a llenarse de risas infantiles, de pasos pequeños recorriendo los pasillos y de la voz dulce de Henry llamando a sus padres. El recuerdo de aquella noche oscura seguía vivo en sus corazones, pero ya no como un peso insoportable, sino como una prueba superada que fortaleció su unión. Una tarde, Alex sorprendió a Tuna en el jardín. Bajo la sombra de un viejo árbol, Henry jugaba feliz, lanzando al aire un avión de papel. Alex se acercó a Tuna y, tomándole de la mano, le susurró: «Míralo. Sonríe como si nunca hubiera conocido el miedo. Eso es gracias a ti». Tuna lo miró con lágrimas brillando en sus ojos. «No, Alex. Es gracias a nosotros. A lo que decidimos proteger juntos». El padre de Alex también comenzó a visitar la casa con frecuencia. Aunque al principio sus pasos eran tímidos, Henry lo recibió con la naturalidad de un niño que no guarda rencor. Poco a poco, el hombre fue dejando atrás sus dudas y prejuicios, integrándose en la nueva vida de su hijo y su nuera. Una tarde especial, mientras cenaban todos juntos, el anciano levantó su copa y declaró con voz solemne: «Hoy entiendo que la verdadera riqueza no está en los negocios ni en el poder. Está aquí, en esta mesa, en el amor que ustedes comparten y en la sonrisa de Henry. Este es el legado más grande que puedo dejar». El silencio fue sustituido por aplausos y risas. Tuna sintió como el vacío de tantos años de rechazo y dolor comenzaba a llenarse con la calidez de una familia unida. Esa noche, antes de dormir, Alex abrazó a Tuna y le prometió en voz baja: «Lo peor ya pasó. A partir de ahora, solo construiremos felicidad. Pase lo que pase, nunca más estarás sola». Y así, bajo la luz suave de la luna, comprendieron que el destino les había puesto a prueba de la forma más cruel, pero también les había dado la oportunidad de demostrar que el amor verdadero, el sacrificio y la unión podían vencer cualquier oscuridad. Porque, al final, lo que mantiene viva a una familia no es la sangre ni el apellido, sino la decisión de amarse y protegerse sin condiciones. La experiencia de Tuna, Alex y el pequeño Henry nos deja una enseñanza profunda: el amor verdadero y la unión familiar son más fuertes que cualquier sombra del pasado. La ex-suegra, cegada por el odio, intentó destruirlos con violencia y chantaje, pero sus acciones solo demostraron que quien se deja dominar por el rencor termina perdiéndolo todo. En cambio, Tuna y Alex, aun en medio de lágrimas, miedo y desesperación, eligieron proteger lo esencial, su hijo y el amor que los mantenía unidos. La valentía de Tuna al arriesgar su vida por Henry revela que la fuerza de una madre no tiene límites, y la determinación de Alex al enfrentarse al peligro muestra que un padre verdadero no se mide por el poder ni por el dinero, sino por la entrega incondicional hacia su familia. Incluso el padre de Alex, que al inicio dudó de Tuna, aprendió que los prejuicios ciegan, pero la verdad del amor abre los ojos a una nueva comprensión. Su reconocimiento final fue la prueba de que siempre se puede rectificar y aceptar lo que es auténtico. La lección más grande es clara: las familias no se construyen con apariencias ni con riqueza, sino con confianza,
sacrificio y amor sincero. En la vida, siempre habrá pruebas difíciles, pero cuando se enfrenta la adversidad con unidad, ninguna amenaza es capaz de destruir lo que está fundado en el amor verdadero.